Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver el tema del texto científico y con ello concluimos los tipos de textos que aparecen en los tipos de lectura. Ustedes habrán de recordar que este tema que ya lo habíamos visto en clase, el texto científico es aquel que va a desarrollar temas de la ciencia y que tiene características muy particulares. Un texto científico es una producción escrita que aborda teorías y conceptos y cualquier otro tema con base en el conocimiento científico, que utiliza un lenguaje técnico especializado que nosotros conocemos como lenguaje metalingüístico. Los textos científicos tienen características muy particulares, como ser especializados porque son resultados de una investigación. Esta investigación se presenta de manera ordenada, es sistemática y sigue un desarrollo que fue el resultado de esa investigación con datos, pruebas y resultados y conclusiones que pueden ser comprobables. Aquí tenemos un ejemplo. Con el tema de los virus que está muy de moda, vemos aquí unas imágenes que siempre van a acompañar. Un texto científico siempre va acompañado de imágenes porque hace más fácil de que se comprenda. Aquí tenemos la información. Los virus son submicroscópicos, lo que significa que no se puede ver en el microscopio. Lo que es interesante acerca de los virus es que tienen dos o tres componentes. Comenzando desde el interior, tienen un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y en ambos casos el ácido nucleico puede ser tanto de cadena simple como de cadena doble. A continuación, rodeando el ácido nucleico hay una cubierta proteica en forma de cáspide, o pequeñas unidades que se ensamblan en una cierta manera. Eso es lo que tienen todos los virus. Ahora, algunos virus también tienen una envoltura que obtienen cuando emergen de la célula. Los virus son muy interesantes en cuanto que solo se pueden sobrevivir dentro de una célula viva. Necesitan una célula viva para poder sobrevivir y replicarse. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, pero sí las vacunas, así como algunos antivirales. Este tema es muy interesante porque estamos viviendo ahorita una pandemia en donde es un virus nuevo el que está afectándonos y por lo mismo no hay una vacuna. Como aquí nos dice, al no ser un ser vivo, pues no se pueden matar. Por eso los antibióticos no son eficaces, tampoco los bactericidas porque no los pueden matar. La única forma que se tiene es, por ejemplo, rompiendo su cadena, lavándose las manos, porque con el jabón se pueden eliminar. Pero no hay vacunas. Es muy importante aquí que ustedes observen que tiene lenguaje especializado y que se nos habla de ADN, ARN, nucleico y que si nosotros no tenemos el conocimiento para poder comprender este lenguaje, pues la información sería muy difícil también de entender, de comprender, y por ello es que es importante tener ya un conocimiento previo. Por ello también los textos científicos, los de divulgación, van por edades. No es lo mismo dar una explicación a un niño de preescolar que a un joven de preparatoria, o cuando ya se está estudiando, por ejemplo, medicina, el lenguaje tendrá que ir avanzando. Esas son las características que tiene. ¿Cuál es el objetivo de los textos científicos? Pues es transmitir de manera apropiada, clara y concisa los resultados de una investigación de un tema específico de la comunidad científica, pero no por ello se excluye al público interesado en general, porque para eso está la divulgación de la ciencia, donde lo hacen de una manera más clara, más fácil, para que pueda ser comprendido por más gente. Las características de los textos científicos es que utilizan un lenguaje especializado propio de cada área. Por ejemplo, en las matemáticas, la biología, la física o la química, pues utilizan cada quien sus propios términos, es su lenguaje metalingüístico. Un texto científico tiene que ser objetivo, es decir, tiene que basarse en datos concretos que tienen que ser verificables, reproducibles, para que se puedan transmitir. Por eso es que siguen un rigor metódico y que puede ser comprobado en cualquier lugar. Tiene que expresarse con claridad. Los conocimientos son comunicados al lector de manera clara y precisa, sin ambigüedades o sutilezas, con una sintaxis limpia y ordenada. Es decir, no puede causar confusión y por eso lo presenta con formalidad para que esto se pueda entender y se tome con seriedad. Tenemos otro ejemplo, porque no solamente podemos estar hablando de las ciencias naturales como ciencia, tenemos otro tipo, por ejemplo aquí en la gramática, que es una ciencia del lenguaje, y nos dice que la gramática es una rama de la lingüística que se dedica al estudio de los elementos que componen una lengua. Aquí los elementos que componen una lengua, y que es en este caso del español, podemos ver que tiene tres características. La morfología, que es la que analiza la estructura de las palabras, cómo se componen. La sintaxis, que se encarga de estudiar las formas en que las palabras se unen dentro de una oración y las funciones de las mismas, es decir, le cambian el orden, pero tiene que ser entendible. La fonética y la fonología, que se encargan de analizar
los sonidos de las palabras y la manera en que se organizan dentro de la lingüística, es decir, cómo las pronunciamos, cómo las escribimos. Y por ello es cuando en clase les digo, no pueden cambiar la gramática de una lengua porque es peor que un error ortográfico. Cuando ustedes en lugar de poner que con Q, U, E solamente ponen Q o ponen en lugar de por qué una X, Q, están alterando la gramática porque alteran todo, la morfología, la sintaxis, la fonética, la fonología y todo queda alterado dentro del idioma. Para poder explicar la morfología les pongo aquí una palabra, zapato. El zapato tiene un lexema. El lexema es la raíz de la palabra, la parte invariable, la que no va a cambiar. Y en este caso es zapat hasta la T. Y la parte que sí cambia es el gramema. Y es que podemos con zapato, podemos poner zapato, zapatero, zapatería, zapatito, zapatote, zapatucho, cualquier otra palabra que se derive de zapato. Entonces, esto es lo que hace lo que habíamos dicho, la morfología, la forma de la palabra, cómo va cambiando, porque no es lo mismo un zapato que un zapatero. El zapato es el calzado, el zapatero es quien lo hace, la zapatería es donde se vende, el zapatito es un zapato pero pequeñito. Entonces, como vemos, de una palabra podemos partir a otra y eso lo hace. Aquí está la morfología y eso, la morfología es parte de la gramática. Entonces, como vemos, la ciencia puede abordar distintos tipos de temas, no solamente los de ciencias naturales, sino que también pueden ser ciencias sociales, en este caso las ciencias de la comunicación, pero siempre y cuando lleve un sistema metódico que se compruebe y que además utilice un lenguaje especializado, el lenguaje técnico propio de cada palabra. Bueno chicos, esta es la clase. En un momento más les envío las actividades para que la puedan realizar. Les voy a enviar este material, pero va incluida la actividad que realicen para que la puedan entregar. Que tengan un muy buen día chicos. Hasta pronto.